Hola amigos de mi canal de YouTube. En esta ocasión vamos a ver un tema muy interesante, el cual es la entrevista. La entrevista es un diálogo que se realiza entre dos o más personas, donde el entrevistador formula preguntas y el entrevistado las responde. Se trata de una técnica empleada para diversos motivos, como investigación, medicina y selección de personal. Hoy en día se utiliza mucho en los programas de noticias, en los programas de farándula, en la televisión, programas de entretenimiento también, entrevistando a artistas, personas del arte y del medio y políticos también, y diferentes personas. La entrevista es considerada una conversación formal, ya que se compone de una estructura y tiene un objetivo definido. Vamos a ver la estructura general de una entrevista. La entrevista tiene la primera parte, que es la introducción del tema. En esta, el entrevistador debe de preparar 2 o 3 párrafos escritos que detallan de qué tratará la entrevista. Esta presentación se conoce como la introducción al tema. Por lo tanto, debe explicar en qué consiste el tema central de la entrevista. El segundo paso es presentación del entrevistado. En segundo lugar, el entrevistador debe indicar a la audiencia quién es la persona que será entrevistada. En ocasiones, basta con indicar el nombre completo y cargo que desempeña el entrevistado. El cuerpo de la entrevista. Esta parte consiste en la realización de la entrevista. El entrevistador debe procurar recordar tanto el nombre y la labor del entrevistado que el entrevistado desempeña. Por lo tanto, el cuerpo de la entrevista contiene todas las preguntas que son formuladas al entrevistado. Estas preguntas deben ser dirigidas directamente al entrevistado en tono formal y valiéndose de su nombre propio. Finalmente, tenemos el cierre de la entrevista. Para concluir una entrevista, se agradece al entrevistado por su participación y se les recuerda a la audiencia de qué trató la entrevista y quién es el entrevistado. En este punto pueden ser mencionados aportes importantes de la entrevista que merecen ser recordados para el público. Recuerden que la entrevista se lleva a cabo entre el entrevistador y el entrevistado. Existen diferentes tipos de entrevistas. Los pasos para una entrevista laboral, una entrevista de trabajo, son introducción, biografía y hoja de vida. En la introducción lo que se hace es que se presentan la persona que solicita trabajo y la persona de la empresa. En la biografía y hoja de vida se conoce todo lo que ha realizado esa persona, su currículum se presenta ahí. En las habilidades laborales se presentan las habilidades que tiene esa persona para el trabajo. En las habilidades sociales y personales se presentan esas habilidades. Luego se presenta la vacante ofrecida, o sea, el puesto que está disponible. Luego que se evalúa todas esas partes, se habla sobre el salario. ¿Cuánto va a cobrar esa persona? Luego se hacen preguntas abiertas para cualquier duda que tengan todavía. Y finalmente se hace un intercambio de información. Ya concluye esta parte, se hace lo que es la conclusión. Esta entrevista es un poquito distinta a lo que son las entrevistas a otra persona. La entrevista laboral es distinta a la anterior, porque aquí se hacen preguntas entre ambas partes, entre el empleador y el empleado.
pasos para realizar una entrevista. Vamos a ver esta entrevista ahora. Esta es distinta a la entrevista laboral. Antes de la entrevista, tienes que tomar muy en cuenta escoger la persona a entrevistar. Tenemos primero que definir a quién es que vamos a entrevistar para poder prepararnos para la entrevista. Debes de elegir un lugar apropiado, un lugar que sea acogedor, que esté cómodo. Debes determinar si habrá otra persona presente en la entrevista, otra persona que acompañe a esa persona que vas a entrevistar o otra persona que te colabore en la entrevista o un público. Luego que tienes todo eso, debes de planificar las preguntas. Para eso debes de investigar un poco sobre esa persona para que tengas todo preparado. Durante la entrevista no te olvides de que sea una entrevista amena, una entrevista agradable para ambos. Recuerda hacer la introducción, presentar a la persona, hacer preguntas abiertas o preguntas específicas. Y finalmente la entrevista tiene la conclusión. Pero luego que realizaste la entrevista y que la planificaste, debes de evaluar la entrevista para ver cómo ha quedado todo.